ya se ha tocado los temas de los extraterrestres desde el Pentágono. Se está hablando ya en todas las redes sociales. Un tipo anunció, lo platicó en la Cámara, con todos los congresos, y se publicó ya en las redes sociales. Todo el mundo está como, wow. Pero al mismo tiempo están como que dormidos, como, sí, extraterrestres, siguiente. Esa parte es un pensamiento zombie, pero la verdad, el hecho que hayan expuesto eso en las redes sociales, o al aire, o como tú quieras, en las noticias, cambió. Es un cambio mínimo, pero ya será grande. Se va a ir acumulando. Es 1%, pero luego con los años será un gran porcentaje de cambio. Entonces mi pregunta es, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿estamos despertando? Veo que las inteligencias de las fuerzas de los gobiernos están como que ya soltando información, o es porque ya con la tecnología que tenemos hoy en día es mucho más fácil captar fotos, momentos, y ahora el mundo está más educado, ¿no? Explícanos qué es la cámara fotónica nuclear, qué son esas dimensiones que dices tú, porque también los científicos o los físicos hablan de la cuarta, quinta, sexta dimensión y así, que el mundo vive por varias dimensiones. Tú explícanos con tus palabras qué es eso y cuáles son esos seres. Y si te has enterado de eso de que lo anunciaron las noticias de que hay objetos extraterrestres. Bueno, fuera de lo que es la Tierra. Uh-huh. Ok, bueno, te explico lo que es la cama fotónica nuclear. Ok. Bueno, es una cama que me entregaron los doctores, ingenieros, los creadores de la cadena de ADN, los genetistas, los biólogos de Andrómeda, de las Pléyades. Uh-huh. De Andrómeda, ya dije, ¿verdad? Sí. Entonces, estos doctores me han mostrado una programación. Me entregaron unas plantillas, les llamo plantillas, pero en realidad son tarjetas madres, donde viene grabada una codificación numérica con una geometría sagrada que funciona con una gota de sangre, de tu sangre. Es como ir al laboratorio. Necesitas saber cómo estás dentro de ti, las plaquetas y todo lo que está dentro de tu sangre. Entonces esta gota de sangre, esta tablilla, esta tarjeta madre, lee la programación de tu sangre. Okay. Penetra a la cadena de ADN. Y cuando entra de ahí, dentro de la cadena de ADN, empieza a escanear. ¿Haz de cuenta un escáner o un ultrasonido que esté irradiando la gota de sangre para detectar la anomalía o la enfermedad? Entonces, cuando hace esa vibración, detecta la cadena de ADN, quita la molécula que está enferma e implanta una nueva, reprogramada con tu propia cadena de ADN. Y pasa sobre la geometría sagrada que irradia por medio de la luz fotónica hacia un cuarzo. El cuarzo, como una piedra sagrada que tiene todo el conocimiento de la programación del sistema que te corresponde sanar, pasa y filtra toda esa información y la proyecta por medio de luz a tu a tu médula ósea, por medio de la fotónica, y traspasa la columna vertebral y es proyectada. Entonces, lo que hace tu columna vertebral, dentro de la columna se implantan todas estas moléculas celulares, estos átomos celulares con una corrección de tu cadena de ADN, y se plasma dentro del cuerpo atómico, por eso es átomo, de tu célula madre. Y tu célula madre jala toda esta nueva información, esta corrección dentro de su programación,
y empieza a imprimir, o sea, a co-crear nuevas células para que se dirijan a los órganos que están dañados por medio de la sangre. Y entonces estás plasmando nuevas células, es como un implante de células madres, y se empiezan a replicar dentro de tu organismo. Entonces, al mismo tiempo que se está haciendo toda esta reconstrucción atómica en la cadena de ADN, al mismo tiempo se está verificando los órganos. Si en ese momento requieres una cirugía de tu corazón, de tu páncreas, de tu hígado, de tu riñón, de tus intestinos, de tu colon, de tu parte sexual, de tu parte neuronal, de tus huesos, en ese momento están y descienden por dimensiones, o sea, son como si fueran ascensores, bajan los creadores del sistema digestivo, toman tus sistema digestivo, lo estirpan, lo colocan en una computadora y empiezan a escanearlo por si tienes un cáncer, si tienes un tumor, si tienes cualquier problema digestivo, y lo empiezan a reparar con tecnología robótica, interplanetaria, lo reconstruyen y lo vuelven a implantar dentro de tu organismo. Y si tienes un problema cardíaco, toman el corazón y lo mismo, y lo implantan. Pero no nomás se trabaja en el cuerpo energético del órgano, sino también se va restaurando los cuerpos, porque lo que hace la cama fotónica es provocarte un reset, un apagado de todo tu sistema, desintegrar todo ese sistema operativo, que es el cuerpo biológico. O sea, somos un robot biológico que desprograman, lo limpian y te imprimen uno nuevo para poder tener la sanación. Entonces se trabaja todo en el sistema energético, en el sistema áurico, en el sistema solar, lunar, depende el sistema. Por eso bajan cada maestro, cada guía, cada doctor, cada ingeniero de esos sistemas para reparar tu cuerpo. Claro. Entonces, en una terapia, en una sanación, con la cama fotónica nuclear estamos interviniendo diferentes seres, diferentes razas interplanetarias para poder trabajar en tu sanación. Cuando concluyes toda esa vibración, yo estoy plasmando una vibración con un sonido que resuena con el órgano, con la mente, con el cuerpo, con los huesos, con la sangre, pero también estoy hablando en lenguas para comunicarme con los doctores, con los ingenieros, para poder hacer toda esa transición de sanación, todo ese cambio. Y entonces se manifiesta una reconstrucción y una sanación, que cuando sales de la cama es como salir de una cirugía. Terminas medio cansado, adormilado, medio mareado. A veces logras ver, cuando te permiten ellos que veas, y logras verlos. Logras ver colores, geometrías, sientes, porque sí te dan de repente descargas eléctricas, de repente te están acomodando los huesos y te mueven, y es así como, ¿qué onda? Y después de todo esto, poco a poco te voy trayendo de regreso, te voy reintegrando a tu cuerpo, porque desprendemos tu alma, tu ser, tu espíritu, para que ellos también nos ayuden a tu regeneración como cuerpo físico, a sanar tu materia. Entonces, toda esta sanación es un complemento de diferentes razas que fueron los co-creadores de los sistemas que tenemos. Por eso te dije que al principio, cuando Adán crea la humanidad, bajan diferentes razas a co-crear la humanidad.
Entonces toda esta raza descienden para trabajar. Les llamo razas para que entiendan que son seres de otras dimensiones, Ok, de otras constelaciones. ok. Sí, sí, sí. Sí, porque muchos de seguro cuando estén viendo verán como, o sea, cómo salió como una identidad física diferente, pero no, lo que tú estás diciendo son dimensiones diferentes. Son dimensiones diferentes y sí son diferentes ellos. Claro, sí, sí, sí. Ujú. ¿Puedes explicar eso de las dimensiones para que podamos... Las dimensiones, haz de cuenta que, muy fácil, te lo voy a poner como con esta pluma. Nosotros vivimos en una tercera dimensión que es el planeta Tierra. Esta dimensión, debajo de esta dimensión está la primera dimensión. Nosotros estamos en las dimensiones nones y hay otras dimensiones pares. Ok, Entonces, en esta dimensión, aquí está la Tierra femenina. En la misma tercera dimensión que está la Tierra, existe otra dimensión que no vemos, ok. que está a un lado y está la Tierra masculina, el sistema masculino, que está dentro de la tercera dimensión, pero en otro campo. Haz de cuenta que está un cristal y no lo vemos. Entonces, la tercera dimensión está ascendiendo a una quinta dimensión. La primera dimensión está ascendiendo a la tercera dimensión. Y en la primera se está co-creando una nueva dimensión, llamada primera dimensión. De la quinta dimensión, que es así, se está trabajando para co-crear la séptima dimensión. Entonces, estas dimensiones son seres como nosotros, humanos, que van evolucionando en su cápsula, en su nave, en su tierra. Y entonces nosotros vamos ascendiendo. Pero en esa ascensión, pues nos vamos conectando con otras razas que viven en esta dimensión. Y para ellos nosotros somos seres que desconocen, no saben que existimos y descienden a ver qué onda, quiénes son, qué hacen, y empiezan a hacer guerra. Y entonces quieren tomar lo que tenemos. Y entonces cuando descienden esas razas a tomarnos, pues de repente ya está la guerra que se llama Rusia contra Ucrania. Y ya están ahí peleando porque estas razas quieren tomar lo que existe en este país para tomar la codificación. Y entonces vivimos en guerra con otras dimensiones, pero todo es por la evolución. Es por la evolución, claro. Sí. Entonces es como tú llegas y te metes a los territorios de propiedad privada y te metes y te agarran a balazos, Sí. Es lo mismo, porque no te conocen, no saben quién eres y piensas que te van a robar. Entonces nosotros vamos evolucionando y por eso son dimensiones. Y no nomás existen estas dimensiones, existen más dimensiones y más y más y más dimensiones. Pero nuestro nivel evolutivo ahorita es este. Vamos entrando a una quinta dimensión. Ok. Por eso ahorita ya lo que existe ya no lo puedes negar. Entonces los gobiernos ya no pueden negar la intervención de otras razas, de otros seres interplanetarios dentro del planeta Tierra. Por eso ahorita ya los gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos de no sé qué tanto, ya están diciendo, sí existen extraterrestres, sí existen otras razas. Pues claro, ¿quién les dio a ellos la tecnología? ¿Quién les dio la tecnología de los celulares? ¿Quién les dio la tecnología para hacer carros híbridos? Pues todo viene de allá arriba. Tomaron naves que cayeron, hicieron una desmantelación para crear algo nuevo, una nueva tecnología con algo interplanetario. Y entonces esa nueva tecnología se está manifestando y va a estar. Y ahorita como ya Estados Unidos habló y ya dijo que existen otras razas, pues no niego
que próximamente ya va a haber como un tipo CIA que se especialice en puros extraterrestres. Ya va a haber gobiernos que ya van a estar empezando a mover que tenemos que protegernos de una invasión extraterrestre. Ok. Entonces, ahorita queda documentado que vamos a tener una invasión extraterrestre Sí. a futuro. Yo me acuerdo la última vez que hemos platicado tú y yo, me habías dicho, fue hace años, Ujú. 5 años, Yo creo, un 4. poquito más. Me dijiste, tenlo por seguro, que en estos siguientes años va a parecer de que los gobiernos hablarán de los extraterrestres. Ujú. Yo me acuerdo, o que va a haber una aparición Ujú. que se volverá viral o que se va a platicar de eso. Ujú. Estamos hablando de esto. Ujú. Y es increíble lo preciso que lo mencionaste.